Muy bien, muy buenas noches a todas y a todos, profesores. Bienvenidos al curso Las montañas, los climas y los cultivos andinos, un curso con enfoque intercultural para docentes en educación. Eh, el día de hoy vamos a continuar con el cuadernillo número 9, así es que prepárense porque vamos a continuar con el tema que viene, que es seguridad alimentaria. Y hemos estado trabajando, recuerden, la semana pasada, abordando algunas problemáticas que se viven en nuestro contexto con respecto a esta inseguridad alimentaria y sus problemáticas como el hambre, la desnutrición, ¿no? De diferentes grupos de edad y en particular de una población vulnerable como la infancia, que es el grupo al cual nosotros le dedicamos este trabajo de enseñanza-aprendizaje desde nuestra ruta pedagógica. Entonces, el abordar el tema de la alimentación relacionado a nuestros cultivos es un tema muy, muy importante y clave porque está relacionada con el desarrollo correcto del cerebro y obviamente todo el aspecto cognitivo que permite que nuestros niños y niñas aprendan, ¿no? Aprendan y capten y puedan desarrollar este, este aspecto formativo durante toda su infancia y que por supuesto puedan desarrollarse como personas en su total integridad. Entonces, como es un grupo, es una cuestión tan importante, tan necesaria de abordar, el tema que cruza esto es nuestra diversidad, ¿no? Diversidad que genera soluciones ante diferentes problemáticas, tanto climáticas, ¿no? De ecosistema, de enfermedades, tanto problemáticas sociales, ¿no? Económicas y políticas que podemos estar viviendo actualmente, que nuestra coyuntura nos entrega una diversidad de ejemplos, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a continuar con estos aspectos, pero ahora tomando en cuenta algunos testimonios que van a ser importantes ver, ¿no? Ver, analizar, también como parte de este trabajo de problematización, este trabajo de reflexión constante, el cual debemos tener dentro de toda la estrategia pedagógica. Vamos a continuar entonces con los puntos para el cuadernillo 9. Recuerden que nosotros vamos a tener solo 3 actividades para los cuadernillos que vamos a tener que subir en la plataforma, lo que va a hacer que este proceso sea mucho más rápido. Así es que contamos con el apoyo de todos ustedes y por supuesto el trabajo rápido, efectivo que van a realizar en llenar sus actividades. Les quiero mostrar nada más ahorita cómo es que pueden acceder a la segunda extensión del curso, donde van a estar los cuadernillos de los módulos 3 y módulo 4. Súper sencillo, vamos a ingresar, bueno, voy a compartir mi pantalla para que puedan ver cómo ingresar al aula virtual y visualizar el espacio donde van a subir sus actividades, ¿ok? Vamos a compartir toda la pantalla. ¿Se puede ver la pantalla? Sí, Fiona. Gracias, Fanny. Bien, aquí nos encontramos en aulasvirtuales.uneval.edu.p. Le damos clic. Recuerden ingresar con su usuario y contraseña. Recuerden que este es su DNI, tanto en usuario y contraseña. Y vamos a encontrar estos 2 puntos. Las montañas, los climas y los cultivos andinos para el módulo 1 y 2, los cuales ya hemos desarrollado. Y ahora las montañas, los climas y los cultivos andinos, módulo 3 y 4. Vamos a darle clic al segundo, que corresponde a los módulos que estamos trabajando. ¿Ok? Y por supuesto aquí vamos a ver módulo 3, cuadernillo 8, 9 y el cuadernillo intercultural 3. Y luego el cuadernillo 10, 11, 12, que corresponden al módulo 4, junto con el cuadernillo intercultural número 4. ¿Listo? Entonces, para subir nuestras actividades, vamos a darle clic nada más al cuadernillo 9 para en la sesión del día de hoy. Muy bien. Voy a compartir ahora sí el cuadernillo de trabajo del día de hoy que acabamos de compartirles a través del WhatsApp.
Así es que por favor acceder al mismo, descargarlo para que puedan visualizarlo, porque este va a ser muy importante, material importante para el trabajo el día de hoy. Vamos a darle un poquito de zoom. Muy bien. Aquí tenemos entonces el cuadernillo número 9, que titula Construyendo juntos el cambio, todos por una soberanía alimentaria. Como les comenté, la semana pasada estuvimos abordando varias problemáticas relacionadas a la seguridad y soberanía alimentaria. Estas tienen que ver con muchas enfermedades que surgen a raíz de que nosotros no tenemos una dieta diversa, accesible, ¿no? Oportuna y quizá bastante diversa. Nosotros al no considerar todos los aspectos de nuestra diversidad y cómo nos benefician, pues estaríamos teniendo y perjudicando a una población muy vulnerable, como les mencionaba, nuestra niñez. Entonces, ¿qué acciones deberíamos tomar para que esto no ocurra y más bien aprovechar el potencial que tiene nuestra zona, nuestro país, nuestra cordillera andina, ¿no? O de repente todas nuestras zonas de alta diversidad, dentro de ellas los Andes, eh, ¿qué deberíamos aprovechar con todo este potencial que tiene, que es la agrobiodiversidad, ¿no? Que es un punto fundamental, un principio fundamental que caracteriza a nuestros Andes, ¿no? Son zonas muy ricas, muy productivas y contrasta con toda esta problemática que estábamos viendo y leyendo a través de estas noticias, como los problemas de desnutrición, anemia, ¿no? Problemas y enfermedades productos de esta malnutrición. Entonces, hay una vía o solución que podemos realmente observar relacionada a esta diversidad. Pues sí, claro que sí. Una dieta diversa permite tener todos los nutrientes posibles, ¿no? Y reemplazables, por supuesto, de diferentes alimentos para poder construir un cuerpo sano, saludable y poder tener un estilo de vida correcto y bueno, ¿no? Algo que llamamos también y que ayuda a tener un esquema de vida dentro del enfoque del buen vivir. Entonces, vamos a ver el día de hoy qué acciones son estas o qué reflexiones surgen a raíz de la búsqueda o el desafío, ¿no? Que implica llegar a tener una soberanía alimentaria. Bien, primer punto, primer ejercicio el día de hoy. Vamos a leer los siguientes textos y vamos a encontrar, profesores, un problema común en todos ellos. ¿Les parece? Profesor Alejandro, ¿cómo está? El primer texto que tenemos es una parte de una ponencia que brindó la maestra Elsa Funk, que pertenece a la organización CPCR en Piura. Ella nos dice lo siguiente. Profesor Alejandro, quisiera ayudarnos con la lectura, por favor. Voy a ampliar de repente el texto. O bueno, Fanicita, si estás ahí, por favor, nos apoyas con la lectura. Sí, Muy bien. tomando la ponencia de Elsa Funk, CPC Piura. Eh, Nuestra realidad es complicada. Por ejemplo, ¿cómo es posible que se continúe concentrando tierras y aguas en el país? Ahora en Piura, perdiendo el espacio, la agricultura familiar. Lo que nos alegra mucho es que haya posibilidad de trabajar juntos. La agricultura familiar no tiene que ver solo con pequeños productores agroecológicos, tiene que ver con pescadores artesanales, con pequeños ganaderos, con cooperativas como la de las Malingas. No nos dejamos aplastar por tal o cual grupo o partido o movimiento politiquero, pero tienen dinero y poder para hacer lo que quieren. No podemos continuar así. ¿Qué va a pasar con nuestro Perú, con nuestros hijos y nietos? Muy bien. Un texto bastante interesante porque vamos a abordar otros puntos de los cuales no hablamos la semana pasada. Y el siguiente texto es un taller del proyecto, ¿no? Eh, Semillas y Escuelas,
donde los docentes mencionan, aquí tenemos dos testimonios, según un acta que se levantó en estas reuniones. Vanesita, ¿nos ayudas, por favor, con el segundo texto? Profesora Ana, Jakira Apurímac. Se han perdido conocimientos tradicionales. Consumen productos chatarra, generando problemas de salud. Y en esto los padres contribuyen. No quieren que hablen quechua, se han opuesto. Y el profesor Aldo Kichki, de Quisquihuánuco, uno de los alimentos muy nutritivos es la quinoa de Caliwarma. Me propuse investigar sobre la quinoa y les di a probar sin decir lo que era. Y cuando les dije lo que era, les pareció excelente. Algo que me impresionó cuando vino es que la parte que había sembrado en la parte de arriba para la feria, nadie la quería comprar. No se fijaron en la parte nutritiva. Algo que también conversamos con Raquel es que ellos conocen casi todo. Tiempo de siembra del maíz, la papa. Lo que será importante es la relación entre primaria y secundaria, porque hay fuerzas que impiden al país progresar. Reivindica soberanía alimentaria. Ujú, muy bien. Y ahí, La consulta se integró el profesor Alejandro de repente, ¿no? se Ok, desconectó. Ujú. sí, no hay problema. Muchos tienen algunos problemitas de conexión, pero estamos aquí para comprender toda esa situación, no se preocupen. Bien, profesores, entonces aquí tenemos dos textos que hablan de diferentes aspectos también dentro de la soberanía alimentaria. Hablan de una problemática, como podemos apreciar en el primer texto, nos encajamos de repente en el término que la agricultura familiar no solamente se dedica o tiene que englobar a todos aquellos productores agrícolas que están en diferentes espacios, ¿no? Como las chacras, sino que también involucran a otras actividades productivas como los pescadores artesanales o los ganaderos, ¿no? Que están dentro de las cooperativas, ¿no? Estos puntos son muy importantes porque la agricultura o la producción está dentro de todas estas actividades también productivas, ¿no? La custodia, crianza o el cuidado de los organismos, tanto plantas, animales, eh, que se puede realizar en diferentes espacios de nuestro país, eh, que es en pequeña escala, ¿no? En grupos familiares, en pequeñas cooperativas, asociaciones, son trabajos muy, muy minuciosos que guardan la calidad, la frescura, la importancia de la diversidad, custodian y cuidan también a esta diversidad porque conocen los ritmos, los periodos, las temporadas y no hacen un trabajo de repente extractivo y de manera muy extendida, sino que se realizan por pequeñas producciones, cuotas que pueden manejar si no alteran ni impactan terriblemente la diversidad, ¿no? O los ecosistemas. Entonces, además de que sean productores, también son custodios de todo este balance que podemos tener dentro de un ecosistema, dentro de la chacra, dentro de la zona productiva, dentro de la zona o el espacio natural, como el caso de los pescadores, se realiza una pesca en pequeña escala que cuida las cuotas de extracción de peces, ¿no? Sabiendo seleccionar también qué tipo de recursos son correctos para poder consumir y no arriesgar la siguiente generación de peces que de repente puede extraerse, ¿no? Entonces, hay muchas consideraciones que debemos entender con este tema de la agricultura familiar, que es una agricultura que también conserva, que una agricultura que también permite conectar y tener un balance en todos los ecosistemas. Entonces, esto está muy peleado de repente, está bastante eh,
tocado con pinzas, porque en nuestro país justamente tenemos diversas problemáticas como los grupos de poder que pueden ejercer una influencia muy fuerte sobre estos grupos pequeños de producción, ¿no? Y eso representa un riesgo, por supuesto que sí, ¿no? Tanto así que se cierra una pregunta, en el caso de la profesora Elsa Funk, como ¿qué va a pasar con nuestro Perú, con nuestros hijos y nietos? Debemos tener una mirada a futuro de cómo es que nuestra forma de producción o sistemas de producción de alimentos está pensando en conservar o arriesgar las cuotas que vienen más adelante de la producción misma. No, no debemos generar este desbalance. Deberíamos pensar de repente en ello, ¿no? Deberíamos ser resistentes a un sistema que termine afectando o impactando en nuestros sistemas alimentarios saludables, porque también hay que pensar en ello, ¿no? En que esta forma, este proceso de generación de alimentos sea saludable realmente, es decir, respetuoso, que no altere la línea natural del proceso de repente producción de estos alimentos. Y que sea bastante adecuado también la, para los ciclos correctos de producción de alimentos, ¿sí? Sin alterarlos totalmente, o saturarlos o llegar a una capacidad de carga de repente muy alta que arriesgue la siguiente generación, en este caso también de los nuestros, y no solo de la siguiente generación de los inmediata, ¿no? De los que vienen, sino a futuro, 20, 30 años, 40 años. Pensando en esto es que viene el segundo texto. El segundo texto también nos menciona que con el cambio de estas formas de producción de alimentos, en el caso de la profesora Diana de Akira, también menciona que se pierden muchas veces estos saberes alrededor de estos sistemas de producción de alimentos, estas formas de cuidar, conservar o de utilizar los recursos que actualmente tenemos. Nuestros conocimientos tradicionales son un punto muy importante en cuanto a la conservación de cómo nosotros gestionamos la diversidad, cómo gestionamos, utilizamos, priorizamos, cómo atendemos correctamente y oportunamente lo que ocurre con nuestra diversidad, ¿no? Evitar que existan de repente ciertos cambios que alteren tanto nuestra salud como la forma en cómo nos alimentamos, que también alteraría nuestra salud en un futuro. El ingreso de problema, por ejemplo, de la comida chatarra, el reemplazo de los alimentos que de repente son más saludables, que localmente han sido muy consumidos, ¿no? Pero se están olvidando, se están perdiendo, ya no se preparan y que están siendo reemplazados por otro tipo de alimentos con una carencia nutricional. Entonces, esto, además de la pérdida del idioma, como menciona la profesora, el hecho de que ya no se hable el quechua, muchos de nuestras formas de preparación, de nuestros nombres de comidas, tienen un término también dentro de nuestra lengua materna, el quechua. Y el no comunicarlo, el no decirlo, el no visibilizar ello también genera una pérdida acerca de el saber cómo, cómo concebir los alimentos, cómo concebir determinado platillo, cómo concebir o de repente determinada preparación. Entonces se está generando también un problema de desplazo, también de identidad, de pérdida de identidad y de trabajo en cuanto am, al dejar de lado o desvalorar también el idioma, ¿no? Por otras cuestiones también como el ejercicio mismo o la práctica de ciertas formas de discriminación respecto a nuestra lengua. Entonces, es sumamente importante que abordemos estos temas. En cuanto al profesor Adolfo de Kitsky, por ejemplo, nos menciona un ejercicio que él hizo, ¿no? Respecto a la quinoa. A pesar de que sepamos que es muy importante, que es rica, porque se les hizo probar a los alumnos, y además conversar de que ha sido muy nutritiva, que es algo que les agradó, pese a que esté dentro de nuestra forma o selección de alimentos en el mercado, no se querían comprar la quinoa. ¿Qué ocurre?
¿Qué podríamos pensar respecto a esto, no? ¿Qué factor hace que nosotros no escojamos algo que si ya lo hemos probado y es rico, ya sabemos que es muy nutritivo y beneficioso para nosotros? ¿Por qué no se consume? ¿Qué ocurre ahí? Tiene que ver con un tema de valoración, de aceptación acerca del producto, de costumbre. ¿Qué ocurre ahí? Es un tema que deberíamos cuestionarnos nosotros mismos, quizá también. Si nosotros vemos la quinoa, pero vemos otro platillo, pónganse en la situación, un pollo frito con papas fritas, ¿qué escogeríamos? ¿No? Claro, lo otro tiene una carga grasa muy alta, una carga de sal muy alta, pero también tiene un sabor muy particular. En el caso de la quinoa tiene una cantidad proteica muy alta, que sabemos que es necesaria, tiene un sabor particular también muy delicioso, eh, pero muchos escogen de repente el platillo A, ¿no? ¿Por qué? Si sabemos que es muy nutritivo. Quizá podríamos hacer los ejercicios de reemplazar, combinar, elegir también algunos platillos con recursos nuestros, ¿no? Teniendo en cuenta este aspecto identitario acerca de la comida, para que podamos ganar batalla sobre esta línea o corriente que viene acerca del fast food, acerca de la comida chatarra, ¿no? Eh, Tenemos que repensar cómo concebir la alimentación también, cómo concebir estos sistemas de producción de alimentos, ya que ahí en la decisión de las personas radica también el cambio que nosotros tenemos y representa muy bien también cómo es que estamos trabajando el tema de la valoración de nuestros recursos y el uso de nuestra diversidad para poder nutrirnos mejor y tener una mejor calidad de vida. Entonces, tenemos estos textos que, miren, nos hacen pensar mucho, pese a que son experiencias muy sencillitas, cotidianas, como lo mencionamos. En la escuela ocurre todo esto, todo lo cotidiano, pero son situaciones muy concretas que nos hacen ver que evidentemente tenemos un problema y hay un desafío también bien interesante que como docentes tenemos la capacidad de poder generar este cambio. Ok, muy bien, Fanny. Vamos entonces con la pregunta A, profesores. ¿Tenemos alguien en sala, Juanicita? No fío. Todavía no. No hay problema. Profesores, en ese caso, vamos a hacerlo de manera sincrónica, ya que ustedes están trabajando en casita, no hay ningún problema. Tenemos en este caso el ejercicio A. Para el ejercicio A, profesores, nosotros vamos a repensar, ¿sí? Vamos a repensar lo siguiente. ¿Qué problema identificamos en estas dos lecturas? Lo vamos a hacer de repente en nuestro ejercicio, en un cuaderno que tenemos de trabajo, ¿no? Lo vamos a hacer una respuesta, por favor, manual para poder identificar este problema que tenemos en estas dos lecturas, ¿sí? Para eso les vamos a dar, por favor, un par de minutitos, muy sencillo, para que puedan colocar algo en unas breves 3 líneas, ¿ok? Tómense estos 3 minutitos hasta las 8:44. En su caso, profesores que están trabajando en casita, por favor denle pausa al video para tomarse esos 3 minutitos y responder. Empezamos ahora. Muy bien, profesores, luego de haber cerrado este punto, no haber identificado este problemita, recuerden subirlo a la plataforma en la ruta que acabamos de mostrarles, ¿sí? Tienen que ingresar al curso Los
las montañas, los climas y los cultivos andinos, módulo 3, módulo 4. Ingresan ahí y por favor se van al cuadernillo 9 para iniciar con sus respuestas. Primer trabajo entonces, llenar el ejercicio 1A. Muy bien, entonces identificamos este problema y pasamos ahora al ejercicio, por favor, siguiente, que es pensando en la práctica educativa. Una vez habiendo identificado, bueno, ya que hemos identificado el problema en estas dos lecturas, vamos con el siguiente ejercicio. Nosotros tenemos para esta ruta o esta práctica el día de hoy eh, un ejemplo bastante bonito que se desarrolló en el proyecto Semillas y Escuelas en la escuela de Patahuasi, en Apurímac. Vamos a mostrarles una secuencia de fotos que pueden llegar a ingresar, bueno, pueden visualizar cómodamente en sus casas si le dan clic al siguiente enlace del Drive, ¿ok? Yo le voy a dar clic, vamos a compartir las fotos. Aquí tenemos algunas que de repente se ven, pero vamos a verlas directamente del Drive, ¿sí? Como pueden ver, hay unas acciones muy interesantes y me gustaría que ustedes nos las identifiquen. Entonces, para eso vamos a responder la primera pregunta, ¿sí? Vamos a responder la primera pregunta que tiene 3 subpreguntas. La acción que vamos a realizar es lo siguiente, ¿no? Vamos a aprender de otras escuelas, así es que vamos a volver a mirar estas fotos que vamos a compartir en el Drive y responder. Pregunta A, ¿qué crees que pasó con esta escuela y por qué? Pregunta B, ¿cómo lo hicieron? Pregunta C, ¿puedes hacer lo mismo en tu institución educativa? ¿Cómo lo harías? Planifica tu proyecto y envía tu trabajo por la plataforma virtual. ¿Ok? Vamos a darle clic entonces al Drive. Me permiten un ratito salir de la pantalla aquí. Un minutito, por favor. Muy bien, ahora sí. Les estoy compartiendo por el chat y también por el chat de WhatsApp
el enlace em, la carpeta con las fotos del fitotoldo, ¿ok? Les estamos compartiendo en este momento. Muy bien. Comparto con ustedes la pantalla nuevamente para poder visualizar estas experiencias. Cuando le den el clic al enlace que acabamos de compartirles por el WhatsApp, van a poder ver todas estas imágenes. Aquí hay un repositorio muy bonito de esta experiencia. ¿Se puede visualizar, Fanny? Fío, me pide acceso. ¿Quiere solicitar acceso? Y te he puesto solicitar acceso. Ah, pero la imagen que estoy compartiendo directamente de la computadora, ¿se logra ver? Ahorita sí, sí se logra ver. Ok. Cuando por favor le den clic, va a salir solicitar acceso. Yo voy a generarles el acceso. Bueno, igual lo estoy dejando como libre. Me avisan por favor si alguno tuviera un problema, ¿ok? Lo vamos a dejar abierto para que todos puedan tener acceso y no estén solicitándolo en todo momento. Pero igual, eh, el día de hoy estoy haciendo el permiso para que esto pueda visualizarse, ¿ok? Sin problema. Bien, voy a pasar a compartir entonces las imágenes para que ustedes las vean. Como vemos, aquí tenemos un grupo de madres, por aquí padres y el profesor. Aquí está Samuel Condori, el director y docente de esta escuela, y los pequeños, ¿no? Todos colaborando muy activamente en la colocación de las columnas, ¿no? Con estos postes bien erguidos. Por aquí tenemos desde otra vista. Aquí, como ven, tenemos ya la estructura. Aquí se ve el techo, ¿no? Nuevamente padres y madres trasladando los palos para lo que va a ser este futuro espacio escolar, porque todo esto está dentro de la escuela. Aquí tenemos toda la construcción de las aulas, esta es parte del perímetro de la escuela y este es un área que no se utilizaba, ¿no? Como ven, hubo un trabajo de preparación de terreno, aplanamiento, luego vamos a ver cómo van a preparar. Aquí tenemos una de las madres de repente cocinando para lo que es la jornada y la alimentación de ese día. Traslado de palos, qué bonito. Y por aquí ya tenemos una foto un poquito más avanzada, algunos productos o cultivos que tenemos dentro ya del fitotoldo, ¿no? Hay algunas coles. Aquí tenemos el fitotoldo ya forradito, ¿sí? Esta manta que le da esta condición térmica importante. El detalle de Pataguasi es que se ubica más o menos a unos más de 3000 metros sobre el nivel del mar. Es una escuelita que tiene una población más o menos de 15 estudiantes, ¿sí? Cubre el espacio para unas, me parece, sí, sí, en su momento 60 familias, ¿no? El gran problema que identificaron ellos fue que no había una producción de hortalizas y fruta, que era un punto importante y necesario para generar una mayor diversidad en la alimentación de los niños. Los docentes tuvieron las estadísticas gracias al Instituto Nacional de Salud, que les hizo la evaluación, ¿no? A todos los estudiantes para el índice de anemia y obviamente tuvieron una cifra muy alta, ¿no? Esto a raíz de que no había tanto consumo de los micronutrientes como magnesio, zinc, ¿no? Y otros nutrientes también y vitaminas que se encuentran en las frutas y justamente verduras. Entonces, la intención del fitotoldo fue construir
o tener un espacio que permita la producción de estos alimentos para el consumo adicional dentro del proyecto también que tienen como escuela de Caliwarma, ¿no? Acá tenemos algunas plantitas detrás de estos de acá, a ver, detrás del maíz. Y acá algunas imágenes sobre la producción que tuvieron como proyecto escolar. Tuvieron calabaza, rabanitos, ¿no? Los niños hablaron y expusieron, además de dibujar y representar los cultivos, hablaron de la importancia nutricional que tiene cada uno de ellos, cuál es su beneficio en el consumo de cada uno de estos productos y, por supuesto, a qué nos ayuda a combatir, además de la anemia. Eso es algo muy importante porque es un trabajo de concientización también relacionado a nuestros alimentos y el buen consumo. La beterraga, por ejemplo, también. Aquí tenemos a los pequeños en su trabajo expositivo. Aquí una de las mamitas ya en la producción, ¿no? Acá tenemos creo que culantro y albahaquita, si es que no me equivoco, algunas hierbas molidas para la preparación también de un platillo. Si más no recuerdo, creo que es tallarín verde, me parece. Aquí tenemos nuevamente la imagen de la calabaza. Siguen trabajando aquí el terreno los pequeños. Esa es otra imagen, ¿no? Antes de la construcción de fitotoldo. Nótese que aquí los niños son los que trabajan la preparación, ¿no? Es un trabajo que obviamente se desarrolla con ellos, tiene toda una finalidad y una construcción de competencias que ellos van a ir desarrollando en el ejercicio mismo del proyecto de construcción del fitotoldo, ¿no? Además que es un trabajo colaborativo porque involucra a padres de familia y a diferentes grados de nivel primaria. Aquí cerramos también con el trabajo expositivo y la representación de los cultivos que han tenido en el fitotoldo, la, la zanahoria. Aquí los niños comparten el platillo, comparte esta producción. O sea, obviamente han producido culantro, albahaca y otras hierbitas que han sido utilizadas en la preparación de lo que están compartiendo, ¿no? En aula. Aquí tenemos sus imágenes han sido colgadas dentro del fitotoldo. Por aquí es el ingreso. Aquí tenemos varias coles. Por aquí tenemos aquí la calabaza, maíz. Miren, por acá hay otros cultivos, nuevamente el fitotolo, la lechuga, trabajo de preparación de terreno, cuidado y crianza ahí de las hortalizas. Ajá, aquí a los pequeños, espinaca, ¿ven? Todos en filita viendo y tienen obviamente un área de mayor trabajo porque aquí también ellos han sembrado y han identificado qué tipo de cultivos, las son ordenado para que tengan una diversidad también en su producción. Previamente, antes de hacer todo este ejercicio, los mismos niños diseñaron su fitotoldo. Como podemos ver, aquí tenemos el esqueleto y la maqueta, ¿no? Un trabajo bien interesante con ellos mismos porque han sido partícipes de todo el proceso, algo que genera el trabajo de muchas capacidades, ¿no? En su trabajo motor, en su psicomotricidad, en su proyección o ejercicio creativo, en el trabajo también de la aplicación o de el prototipo que diseñaron los chicos. Entonces, miren qué importante. Vieron videos para guiarse también dentro del proceso de la elaboración de fitotoldo y de cultivo de hortalizas. Aquí los tienen trabajando a todos ellos. Miren qué importante. Ajá, todos los pequeños nuevamente haciendo el ejercicio de preparación. Y aquí cerramos. Muy bien, esta carpeta estará libre para todos ustedes para que la puedan visualizar.
Espero que hayan disfrutado de este camino que ha sido el fitotoldo, ¿no? A cargo del director Samuel Condori y el profesor John también de la escuela de Pataguas. Muy bien, seguimos con el cuadernillo. Muy bien, profesores. Ahora que han visto esta experiencia, recuerden volver a verla, por favor, vean estas imágenes. La pregunta que tenemos para ustedes y que ustedes van a contestar en el cuadernillo número 9 son: ¿qué crees que pasó en esta escuela y por qué? Aquí, bueno, comenté algo al respecto, pero ¿qué otros factores creen ustedes que el director John, perdón, que el director Samuel o el profesor John vieron o identificaron como importantes para poder generar esta propuesta, este proyecto educativo innovador dentro de su escuela? ¿Por qué? Ve cómo lo hicieron. ¿Qué han observado ustedes en las imágenes, profesores, para contestar esta pregunta? Y C, ¿creen ustedes que podrían hacer lo mismo en su institución educativa? ¿Cómo lo ejecutarían? ¿Cómo lo harían? De repente, ¿qué plus le darían? ¿No? ¿Qué cambio? Y los invito, por supuesto, a planificar este proyecto y también enviarnos su trabajo por la plataforma virtual. Es opcional. Si ustedes lo quieren ejecutar o han pensado en una alternativa bastante importante o ya tienen la experiencia incluso en sus escuelas, los invitamos a que la puedan compartir por la plataforma, que para nosotros va a ser muy importante contar con esa información. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hasta aquí nosotros tenemos el cuadernillo número 9. Espero que hayan disfrutado este ejercicio. Ha sido un ejercicio muy bonito porque la escuela de Pataguasi, pues con la data que recibe, con toda esta importancia que destacan acerca eh, del poder que tienen como institución educativa sobre el aspecto formativo de los estudiantes, dentro de esta identificación del problema que es el índice alto en anemia, ellos proponen una medida de solución que también es compartida con padres y que por supuesto es insertada en la escuela como un proyecto educativo que además es trabajado desde sus inicios con los niños, y los niños trabajan de todo el proceso creativo, de creación de prototipo, de construcción del proyecto o en este caso del espacio físico, de la práctica de la agricultura, en este caso de la siembra de las hortalizas y frutas que tienen dentro del vivero, bueno, en este caso fitotoldo, y por supuesto del proceso de cuidado y cosecha de los mismos para incorporarlos a su alimentación en el proyecto Caliwarma que ya viene funcionando en sus escuelas. Entonces, todo ese camino, miren que se aprovechan muchas cosas que la escuela ya tiene y potencia aún más las herramientas y los espacios de los cuales ya están en práctica misma en la escuela. Todo ello sirve. Entonces, al momento en que nosotros identificamos un problema, pongámonos muy avispados en el proceso de la identificación del problema y también de la búsqueda de soluciones a través de ejemplos o de repente experiencias que ya han sido vistas en otros lados y que podríamos aplicarlas, pero teniendo obviamente en cuenta nuestro espacio, nuestra comunidad, cómo trabaja, nuestros niños también, de qué manera son apoyados por los padres para que nos puedan apoyar en la construcción de toda esta propuesta y de qué manera también es alimentada por los mismos padres, por los mismos niños en sus ideas. Eso es un aspecto muy importante y que espero, si es que ustedes ya tienen esta experiencia, nos las compartan para poder también difundirla a través de nuestro espacio en el grupo de WhatsApp y también a la comunidad a la cual nosotros pertenecemos como institución, como proyecto Semillas y Escuelas. ¿Sí?
No se olviden que es importante que podamos contar con sus actividades para poder ir cerrando ya estos cuadernillos y poder acabar con éxito el curso, que ya falta poquito nada más. Muy bien, profesores. Entonces, aquí hacemos una pausita, un minutito nada más para cerrar con el cuadernillo intercultural número 3. ¿Ok? Y el día de hoy cerramos el módulo 3 para la siguiente semana continuar con el módulo 4. Muy bien, Fanny. ¿Aquí alguna precisión antes de darnos una pausita de unos minutitos? Ninguna. Ok, no hay ningún problema. ¿Sí? Nos vamos a tomar unos minutitos, ¿sí? No, sí, sí, no, Tiffany, se no, está... está fallando mi... Ajá. Sí, no logro visualizar bien, no sé si se escucha. Sí, ¿Se creo ya, escucha? ¿no? Sí, sí, sí. Sí, no, que sigan, están subiendo sus, sus planificaciones, Janet, Hugo, Abel. Gracias por seguir en, en el curso. Y bueno, sigamos contestando las preguntas, por favor. Muy bien. Como les decimos, es sumamente puntual, así es que, profe, pilas para poder cerrar este curso que está muy bonito, cargado de mucha información y experiencias muy bonitas y aplicables a todas las escuelas. Nos damos 2 minutitos, ¿ok? Unos 2, 3 minutitos, por favor, de pausa para continuar con el cuadernillo intercultural número 3, ¿ok? Recuerden que nos vamos hasta las 9:30, así es que más o menos 10 minutos, cerramos el cuadernillo intercultural número 3. Listo. Volvemos en unos minutos.
Muy bien, profesores, retomamos entonces el día de hoy con el cuadernillo intercultural número 3. Así es que con esto estamos cerrando el módulo 3, ¿ok? Vamos a trabajar también puntualmente unas actividades que van a ser un ejercicio muy interesante para poder consolidar e incorporar este tema de la soberanía, la seguridad alimentaria dentro de repente de nuestras clases, ¿no? De nuestras sesiones de aula, porque siempre está el problema. Ahora, un tema nuevo, ¿cómo incorporo este concepto? ¿Cómo incorporo esta problemática? ¿Cómo incorporo estos ejemplos que vemos y que son muy pertinentes eh, actualmente por el contexto en el que vivimos, de una gran pérdida de espacios, de ecosistemas, ¿no? De agroecosistemas, de pérdida de diversidad, de cambios en la forma de alimentación de muchos espacios o zonas o grupos locales, ¿no? Que además son custodias y conservan una alta biodiversidad. Entonces, ¿cómo hacemos todo ese tema? Ahora, como docentes, la intención, recuerden, es brindarles algunas estrategias, algunas formas o prácticas interesantes vistas en otras escuelas que ya han tenido este ejercicio y que por supuesto sea de utilidad para ti como docente y puedas incorporar no solo estos, sino otros temas que tú consideres pertinentes dentro de tu contexto local, escolar, ¿no? Por supuesto. Así es que vamos con el cuadernillo intercultural número 3 que Fanny acaba de compartirles ya a través del grupo de WhatsApp. Por favor, ábranlo. Yo también voy a abrir el mío y vamos a ejecutar y hacer lectura de del siguiente cuadernillo, ¿ok? Ok, aquí lo tenemos. Voy a ampliarlo un poquito más. Bueno, acá tengo en la mano agüita para pararme. Vamos a compartir la pantalla y seguimos con el siguiente cuadernillo. Muy bien, profesores. Aquí tenemos entonces el cuadernillo intercultural número 3, titulado El conflicto intercultural. ¿Sí? Vamos a analizar el término del conflicto como tal, intercultural, desde la concepción de nuestros contextos locales, ya que nosotros tenemos diferentes problemáticas, ¿no? En diferentes puntos o zonas de nuestros Andes que vienen desde conflictos sociales, económicos, políticos, ¿no? Que le dan razón también a este conflicto cultural que desencadena muchas otras consecuencias, ¿no? Como la discriminación, el racismo que vivimos constantemente y es bastante evidente en diferentes espacios dentro de esto, como las escuelas, ¿no? Así es que vamos a ver cómo en nuestra vida cotidiana existe esta falta de respeto, ¿no? Y diálogo. El diálogo intercultural era un término que ya conversamos en el cuadernillo intercultural número 2, donde vimos que era muy importante el efectuar un diálogo empático, respetuoso, un diálogo que piense en el otro, ¿no? Que justamente empatice con las problemáticas que el otro está viviendo para poder entendernos, para poder realmente conversar y justamente poder abordar los intereses que nosotros pues podemos entender del otro. Este otro responde a quién, por ejemplo. Si yo soy de una zona costera, que muchas veces ocurre como docente, y trabajo en una zona andina con otro tipo por ejemplo, concepciones, de simbologías, con otro tipo de noción acerca de la naturaleza, ¿no? Usualmente en la costa tenemos una forma distinta de ver las cosas. Entonces, yo voy a hacer, si voy a ser el docente, llegar con una mirada de respeto, con una mirada
de apertura, con una mirada de favor al diálogo, ¿no? Obviamente para poder entender cómo es esa dinámica cultural en la comunidad donde se está desarrollando mi escuela, cómo tienen esa visión los niños acerca de su naturaleza, de la naturaleza misma de la comunidad, la forma, cómo es que se aplican diferentes técnicas de crianza, de cuidado, de producción eh, y gestión de nuestra diversidad. ¿Ok? Entonces, eso fue lo que abordamos en el cuadernillo intercultural 2. Recuerden que hablamos de diálogo intercultural. Pero ahora nos vamos a entrar de repente en el conflicto. Vamos a ingresar en las problemáticas que surgen cuando este diálogo se rompe o cuando no existe. Ejercicio 1 para empezar a abordarlo. Ustedes, profesores, en nuestra vida cotidiana, ¿por qué se dice que hay una falta de respeto y diálogo entre el campo y la ciudad? Muchas veces hemos escuchado esta pregunta, ¿no? De repente en otra forma, pero ¿por qué se dice que hay una falta de respeto y diálogo entre el campo y la ciudad? ¿Cómo es el campo? ¿Cómo es la ciudad? ¿Por qué habría esta falta de respeto? En la propia ciudad, ¿consideras que hay sectores de la población que no se respetan entre sí? Y si fuera el caso, ¿cuáles son y por qué se da? Esta es una primera pregunta que necesitamos que ustedes, profesores, respondan, ¿ok? Ya que cuando identifiquen el por qué hay estas diferencias entre el campo y la ciudad y por qué la ciudad tiene sectores en la población que no se respetan o que están relacionadas a la primera pregunta, ¿no? Y generan que esta falta de respeto se promueva, vamos a entender un punto importante de la situación de conflicto. ¿Ok? Tienes unos 3 minutitos, por favor, para contestar hasta las 9:20. ¿Ok? Empezamos ahora. Muy bien, profesores. Paramos ahí la escritura y espero que hayan llegado a identificar justamente por qué se dice que existe una falta de respeto y diálogo entre el campo y la ciudad.
¿Has identificado de repente una forma para ayudarnos esto en cuanto a aquellas familias que de repente migran, retornan, ¿no? A las escuelas en donde ustedes trabajan, o los docentes de sus escuelas han visto casos en donde ustedes han identificado esta falta de respeto y diálogo, ¿no? Entre algunos personajes, personas que están dentro de las escuelas y que obviamente se genera una especie de conflicto. Vamos dibujándolo por ahí, ¿ok? Vamos identificándolo. Pueden tomar experiencias propias que han podido visualizar o evidenciar en el cotidiano. Muy bien, una vez habiendo hecho esta identificación, pasamos a la pregunta número 2. Para comprender el problema, vamos a revisar nuestra carpeta de lecturas. Aquí tenemos los siguientes extractos y vamos a analizar los textos que presentamos a continuación. Tenemos los términos racismo, el término discriminación e inequidad, el término colonialismo y el término asimilacionismo. ¿Ok? Son términos de repente bastante, bueno, con cierta complejidad, pero también son importantes para poder entender un poquito este término mayor titulado conflicto intercultural. Bien, empezamos, Fanny, por el racismo. ¿Qué nos dice la UNESCO? Racismo. Combate el racismo. La UNESCO hace un llamado a actuar con firmeza contra el racismo y la discriminación. La lucha contra el racismo forma parte del ADN de la UNESCO. Es parte de nuestra historia. Trabajamos para erigir baluartes eficaces contra el racismo en la mente de las personas. Audrey Aluzay, directora general de la UNESCO. Con estas palabras, Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO, inauguró el primer Foro Mundial contra el Racismo y la Discriminación, coorganizado con la República de Corea, movilizando un importante esfuerzo mundial para intensificar las acciones de la UNESCO para hacer frente al alarmante aumento del racismo y la discriminación en todas las regiones del mundo. El foro, celebrado el 22 de marzo del 2021 en el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, fue una respuesta directa al firme llamado mundial contra el racismo, adoptado por los miembros de la UNESCO. Muy bien, Fanny. Vamos con el término 2, que está por aquí. Discriminación e inequidad. La escuela peruana enfrenta el desafío de desarrollar una educación intercultural, no solo porque nuestro país es multicultural, sino principalmente porque las relaciones entre las culturas no es igualitaria. Es decir, porque se considera que las culturas indígenas no son útiles para vivir en una sociedad moderna, más todavía porque se considera que éstas son atrasadas e inferiores frente a esta última. Guía didáctica para docentes en el diálogo intercultural, Javier Monroy, Valeria Ferreira. Muy bien. Pasamos con el término colonialismo. Aquí lo tenemos. Más a la izquierda, ahí está. Colonialismo. Si a pesar del reconocimiento del conflicto cultural, uno de los actores quiere imponer su posición, se pasa a otra situación política. Si estos actores tienen el poder para imponerse, entonces lo que existe es una situación de colonialismo. En esta, un grupo social o de un estado impone su posición cultural sobre los otros grupos sociales
o incluso sobre otros estados. Como es evidente, el colonialismo niega cualquier forma de relaciones interculturales. Guía didáctica para docentes en el diálogo intercultural, Javier Monroy y Valeria Ferrari. Muy bien. Y por último, ay, perdón, tenemos aquí al término asimilacionismo. Asimilacionismo. Esta realidad social se presta también comúnmente en la escuela, o por lo menos se presenta en muchas escuelas. Así se ha considerado que la misión de la escuela es que los niños y las niñas de procedencia cultural indígena dejen atrás su cultura, que la cambian por la cultura moderna. A esta política se le llama asimilación de los niños y las niñas de procedencia cultural indígena a la cultura moderna, o política asimilacionista. En términos más agresivos o violentos, se dice que la escuela tiene una misión civilizatoria que enseña a los niños y las niñas indígenas la civilización, es decir, la forma de vida de la cultura moderna. Esta es una tradición muy arraigada en las escuelas peruanas. Como vemos, se trata de una tradición donde una cultura se impone sobre la otra. Por eso, en realidad, se trata de una tradición colonialista. Así, el asimilacionismo es una de las formas del colonialismo. Guía didáctica para docentes en el diálogo intercultural, Javier Monroy. Muy bien, muchas gracias, Fanny. Entonces, profesores, aquí tenemos 4 términos muy interesantes que nos van a ayudar a entender por qué existe realmente el conflicto intercultural. Principalmente, el entender que la discriminación es tan real y que existe en nuestras escuelas, esta acción de separar a un grupo obviamente más vulnerable de otros que no lo representan, estaría generando este aspecto de discriminación, que además se acompaña de la inequidad. ¿Por qué? Porque no se les están dando las ventajas, las posibilidades u oportunidades para un correcto y equilibrado desarrollo de los mismos, ¿no? Se están separando, pero además de ello no generamos las suficientes herramientas, recursos para que ambos busquen un mejor desarrollo, ¿no? Sino que además esta discriminación favorece también a la inequidad y la diferencia de opciones para ambos grupos o diversos grupos. El término racismo obviamente habla de esta diferencia que además esta acción de separar a un grupo que representa a ciertas características, ¿no? Se inserta en un grupo de vulnerabilidad, por ejemplo, eh, se está realizando en función a ciertos estereotipos como la condición o el aspecto de la raza, ¿verdad? Eh, y sabemos que es un término que no debería utilizarse. Sin embargo, lo caracteriza, lo representa el hecho de que sea un grupo culturalmente distinto y nosotros hagamos una segregación por considerar esos aspectos, ¿no? Esto ocurre muchas veces cuando tenemos, o yo lo he evidenciado, ¿no? Escuelas mixtas, cuando tenemos a niños que han migrado y tenemos a un grupo muy heterogéneo de niños de diferentes partes del país. Y en este caso, los grupos como se juntan, se forman y empieza en un espacio, un entorno escolar, puede ser un grado, puede ser una promoción, empiezan a separar por tal o cual motivo, como por ejemplo tu forma de hablar, como por ejemplo el que haya ciertas expresiones muy locales como el dejo, ¿no? Lo que le llaman el mote, califican como mote, eh, el hecho de que hay una forma o característica de vestirse, ¿no? Que hayan prendas típicas que se usen
y sean muy útiles porque es parte del cotidiano de los niños, pero se hace una separación porque eso representa que tú eres de determinado grupo cultural, como por ejemplo indígena, ¿no? Y existe toda esta separación por calificarte como un, un grupo con una acción o forma peyorativa, ¿no? Discriminatoria, muy fuerte, ¿no? Que yo lo he evidenciado y que en verdad es bastante, en los niños es bastante dura, ¿no? Es bastante real, es bastante recurrente, ¿no? En los espacios de recreo, en los espacios de salida, en los espacios libres de convivencia, como los ingresos, ¿no? Antes del ingreso a las aulas. Entonces, estos dos puntos son muy evidentes. Entonces, hay que tener ojos y estas aperturas para poder recepcionarlas, ¿no? Como docentes y poder trabajarlas, porque sí es algo muy cotidiano. Y respecto al término colonialismo y asimilacionismo, sabemos que tiene que ver con esta forma en cómo la imposición, ¿no? De estos poderes que se van generando en un entorno social, educativo, se van accionando, ¿no? Hay una imposición de un grupo hacia el otro, ¿no? Considerando de que estos grupos sociales, si pertenecen a una posición cultural diferente, que se sobrevalora, ¿no? En este caso, se quiere imponer que se ejecute de tal o determinada manera. Por ejemplo, docentes que vienen de zonas, de otras zonas, ¿no? Urbanas, ¿no? Y que hacen un ejercicio de imposición de las normas y formas, teniendo como idea de que lo que yo hago porque vengo de la ciudad es correcto. Y tú que vienes de la zona rural, no. Entonces existe este conflicto. ¿Por qué? Porque hay una noción o se interioriza de parte del docente, quizá de manera involuntaria o teniendo en cuenta de que así piensa, eh, esa es la forma en cómo se debe proceder. Entonces, esto es una forma colonialista de actuar, ¿no? Entendiendo que como yo vengo de determinada zona, yo puedo imponer o imponerte a ti porque mi forma de vida es más aceptable, es mejor, es moderna, es correcta, ¿no? Es actual. No muchos vienen con esas taras y no vienen con los ojos de apertura, predispuestos al diálogo, no predispuestos a entender la forma en cómo se convive en un nuevo espacio y entender que existe, como lo hablamos en otro momento, de otra forma de cosmovisión, otra forma de ver el mundo en el cual nosotros nos encontramos. Entonces, esta acción colonialista o esta forma de representar el colonialismo se da mucho en las escuelas también. Estoy proponiendo ejemplos que yo he podido evidenciar, vivir, ¿no? Y que se puede ejemplificar muy sencillamente para que entendamos cómo podemos ver estos términos en el cotidiano, ¿no? Y bueno, el asimilacionismo que tiene que ver con esta forma en la cual uno adopta, ¿no? Estas formas en las que se expresa una determinada cultura, ¿no? Esto tiene que ver mucho con la procedencia cultural indígena, por ejemplo, que se desplaza, ¿no? Y aquí tenemos que trabajar mucho el sentido identitario del estudiante, de todos los que estamos involucrados en la escuela. El sentido identitario es un punto muy importante para los niños, ya que el que tiene la identidad muy fuerte, muy marcada, ¿no? Valorada correctamente, está muy lejos de dejar lo que conoce gracias a todo lo que ha aprendido por parte de las familias, ¿no? Por eso sabemos que la escuela es un espacio muy importante de poder combatir este asimilacionismo, que se desplace fácilmente lo que yo sé, lo que por herencia he podido adquirir por parte de mis abuelos, mis padres, ¿no? Mi comunidad, y adoptar otra forma cultural sea por imposición o sea por decisión también, ¿no?
Entonces, el hecho de que nosotros desplacemos y dejemos de lado es una forma de expresar este asimilacionismo, ¿sí? Como por ejemplo, podríamos ejemplificarlo, a ver, em, en una de las escuelas en las cuales visité, veíamos mucho a los niños, pues, de repente seleccionando la música que más les agrada, ¿no? Y ellos observan de que hay una fuerte ingreso de preferencias musicales como el reggaetón, ¿no? Que, bueno, es una decisión, están asimilándolo y que seleccionan como músicas favoritas, eh, deciden el reggaetón. Entonces, esto tiene que ver con un cotidiano de escuchar constantemente la música, de que se esté desarrollando repetitivamente, de las influencias que puedan recibir de grupos de su edad en radio, televisión u otros medios de comunicación abierta y masiva. Entonces, los niños adoptan, ¿no? Por repetición y desplaza también. Pero no ocurre tanto esto, a veces ocurre que es híbrido, ¿no? Escogen, sí, también el reggaetón como una música de preferencia, pero también escuchan de repente música local y no la dejan porque es parte del cotidiano, ¿no? En las festividades, en el día a día en casa, ¿no? En la preferencia de escucha de las familias y obviamente termina siendo una situación mucho más diversa también en el registro, en el repositorio de diversidad musical, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, cuando esto por un grupo de edad o por un individuo se desplaza y niega ya no lo que es usualmente utilizado, en este caso, si la música local fuera reemplazada por completo, se está viviendo o se está evidenciando este asimilacionismo, ¿no? Por influencia de un factor externo, como el caso de la moda, de la tendencia. Entonces, aquí vemos otro ejemplo bastante usual que podemos ver con nuestros niños o grupos de edad. Son 4 términos muy interesantes que los invito de repente a leer un poquito más para que podamos hacer este análisis conjunto, ¿sí? Entonces, vamos a continuar con el ejercicio que tenemos por aquí, el ejercicio 2A, ¿sí? Vamos a identificar una situación que usted, profesor, usted, profesora, haya observado en la escuela por cada concepto. Yo he mencionado algunos míos, quizá para que pueda ser más sencillo tener en cuenta en la cabeza si es que el término no ha llegado a entenderse. Un ejemplo siempre representa que hemos aterrizado el término hacia una acción concreta que hemos podido ver en las escuelas. Entonces, para ello, vamos a llenar el siguiente cuadro describiendo la situación que hemos observado por cada término. ¿Ok? No se olviden, por favor, de enviar esto por la plataforma virtual. Entonces, tenemos aquí a la mano izquierda los 4 conceptos: racismo, discriminación e inequidad, colonialismo y asimilacionismo. ¿Qué otro ejemplo ustedes añadirían a cada concepto? ¿En qué situación ustedes han evidenciado racismo? Lo describen, por favor, aquí a su derecha. ¿En qué situación ustedes han observado discriminación? Recuerden que en este caso puede ser por género, puede ser por grupo de edad, puede ser por origen, ¿no? Por habilidades diferentes, etcétera. ¿En qué situación ustedes han observado el colonialismo? Esta imposición, ¿no? Esta imposición de aspectos culturales que generan justamente una subvaloración o una supervaloración de algunas formas o expresiones culturales sobre otras. ¿Y en qué momento ustedes han evidenciado o visto este asimilacionismo, conductas asimilacionistas en su entorno escolar? ¿Sí? Recuerden, por favor, llenarlo, escribirlo de repente en su cuaderno de apuntes y subirlo a la plataforma, ¿sí? Pregunta B. Después de analizar estos conceptos, profesores,
Recuerden revisar de repente unas lecturillas que les vamos a compartir por el WhatsApp, ¿sí? Respecto a este conflicto intercultural, ¿sí? Vamos a analizar entonces estos conceptos nuevamente de conflicto intercultural, ¿sí? Porque este conflicto intercultural que vamos a observar, que tiene que ver con conductas colonialistas, asimilacionistas, donde se evidencia la discriminación y el racismo, terminan siendo el problema central de este enfoque intercultural. Cuando nosotros queremos trabajar en el enfoque intercultural, debemos abordar en esencia estas problemáticas, porque justamente esto es lo que nos permite a nosotros ser bastante oportunos, amplios en el tema, nos permite abordar eh, con propuestas de solución, ¿no? Para poder combatir estos aspectos que justamente podemos identificar como conflicto. Entonces, este detalle del conflicto intercultural, eh, los invito a que puedan leer la lectura complementaria que, repito, vamos a compartir en breve y que, por supuesto, ayudaría a que nosotros podamos entender de qué manera podemos cumplir con este desafío de hacer que nuestra escuela llegue a lograr este enfoque intercultural. Sea cual sean nuestras acciones pedagógicas, recordemos que siempre estas tienen que responder a una necesidad. ¿Cuál es la necesidad siempre en el aprendizaje? Que por supuesto la información que pueda desarrollarse alrededor del niño o la niña los pueda hacer más competentes, ¿sí? Y esta competencia también permite ser efectivos en la solución de problemas. Entonces sabemos que el ser competente me permite a mí brindar estrategias o alternativas de solución como persona. De esa manera yo logro una persona formada correctamente y competente, ¿no? Pero esta competencia tiene que ver también con este enfoque. De qué manera aborda estos conflictos que son cotidianos y que obviamente están relacionados más aún en nuestras escuelas rurales con el sentido de identidad, ¿no? Con nuestro sentido identitario, como yo me identifico ser parte de una cultura, como me identifico ser parte de un espacio geográfico diferente, un espacio geográfico único, con mucho valor, y cómo yo puedo brindar estas soluciones ante todos estos conflictos que acabamos de revisar en el cuadernillo de hoy. ¿Ok? Entonces, luego de leer complementariamente lo que les vamos a mandar, les pedimos escribir con sus palabras la definición de conflicto intercultural. ¿Ok? Ese es el ejercicio B. Van a escribir con sus palabras la definición de conflicto intercultural. Y por último, aquí tenemos el ejercicio C. Ustedes, ¿qué podemos hacer como docentes en la escuela para revertir estas situaciones que acabamos de revisar? ¿No? Estas problemáticas como el asimilacionismo, el colonialismo, la discriminación y el racismo. ¿Qué podríamos ejecutar para combatir estas situaciones? Aquí tenemos un video muy bonito, ¿no? Que es cómo enseñar agroecología en las escuelas, que creo que ya lo habíamos visto anteriormente. Este video dura 14 minutitos, así es que los invito a visualizarlo nuevamente para poder ver como una alternativa que brinda esta escuela para poder combatir y revertir esta situación alrededor del conflicto intercultural. Cómo combatir ese asimilacionismo, cómo combatir esa discriminación y racismo, cómo combatir esa desvaloración por la cultura que uno tiene. ¿Ok? Los invito entonces a volver a ver el video, ¿sí? Igual vamos a compartirlo por acá para que vean cómo aparece y podamos lanzar una propuesta de cómo revertir esta situación. Y por supuesto, antes de cerrar este cuadernillo, les pedimos que por favor, como ejercicio 3,
lancen 2 propuestas que ustedes podrían ejecutar en sus instituciones educativas para poder revertir esta situación. Estas 2 propuestas tienen que ver con una sesión de aprendizaje, ¿ok? Puede ser una pequeña, un proyecto de un solo día, puede ser un proyecto de una semana, puede ser un proyecto a largo tiempo o a mediano plazo durante el año escolar. No hay problema. Ustedes generen la propuesta o relacionada a qué áreas estarían aplicándose, ¿ok? Eso sería el ejercicio número 3. Ahora sí, comparto el video para que vean cómo aparece. Muy bien, acá tenemos un buscador nuevo. Copiamos el enlace. Ajá, muy bien. Y si bajamos, como ven, es el video que observamos con anterioridad en el cuadernillo, en el módulo número 2, ¿no? Aquí habla de algunas estrategias que tiene la Escuela de 3 de Mayo de Guayacayán con la enseñanza de la agroecología o las propuestas o proyectos eh, agroecológicos que tiene para poder realizar un trabajo de valoración acerca de la biodiversidad, pero también de este sentido identitario, ¿ok? Mírenlo nuevamente, que es un video para disfrutar, para poder observar justamente esas experiencias que nos ayudan a trabajar este sentido de identidad y que obviamente nos permitan combatir todas las problemáticas asociadas al conflicto intercultural. Nada más le dan play y disfrutan el video. Muy bien, profesores, hasta aquí terminamos de puntualizar de repente la línea que tiene este módulo 3 relacionado a la seguridad alimentaria y por supuesto el conflicto intercultural, que es un tema muy importante, necesario de identificar en nuestros espacios educativos, porque al poder combatir estos cuatro eventos, acciones que hemos revisado, podemos realmente de repente desarrollar una estrategia que nos permita lidiar con este desafío, ¿no? Que es la soberanía alimentaria, lograr a profundidad y verdaderamente la soberanía alimentaria, ya que nosotros discriminamos nuestros alimentos, nosotros desvaloramos nuestra cultura, nosotros desplazamos nuestras formas de consumo por otras más rápidas, de repente menos nutritivas y por moda, ¿no? Por factores externos, por influencias. Eh, y obviamente esto tiene que ver mucho con el problema de conflicto intercultural. Entonces, si combatimos este aspecto y generamos un buen trabajo de sentido de identidad, ¿no? De valoración de mi territorio, podemos abordar el tema de valoración de los alimentos, de una mejor entendimiento del uso de mis alimentos, del consumo de mis alimentos locales, para poder generar una dieta variada y obviamente me permita tener una calidad de vida adecuada y lograr esta soberanía alimentaria que como país muy diverso ya deberíamos haber tenido y ser los top en el mundo. Sin embargo, todavía estamos dentro de una estadística mundial lamentable que debe corregirse actualmente, ¿no? Que es muy incoherente. Somos un país muy diverso, pero con una problemática de anemia infantil alta. Y esto no se puede dar. Muy bien, hasta aquí cerramos entonces con el cuadernillo número 3 y la próxima semana nos vemos con el cuadernillo número 10 eh, que le da apertura al módulo 4, profesores. ¿Ok? Nos están quedando creo que 2 semanitas, Fanny, 3 semanas para cerrar el curso, ¿no? Y cerramos ahí con broche de oro, profesores. Les pedimos por favor sus avances para que podamos corregir rápidamente y también
poder abordar cualquier consulta o duda que ustedes tengan. Fanny, algún comentario adicional? Y nos han estado escribiendo también por interno, porque no está colgado todavía en la plataforma, pero se les ha dado la opción de que puedan mandar por Word, mediante el grupo o internamente, una foto o el documento en Word, ¿no? De lo que están avanzando. Ay, perdón. Listo, Fanny. Muy bien, gracias por la acotación. Escríbanos, por favor, profesores, con toda la confianza del mundo y nos vemos la siguiente semana entonces. Cuídense mucho. Gracias, Fiorella. Anita, a ver, conectas tu cámara, espero que sí, por favor. Ahorita está. Ahí está. Muy bien. Ya copié esta foto. Y ahora sí, cuídense mucho, profesores. Nos vemos la Gracias, siguiente buenas semana, el noches. sábado, ¿ok? Gracias.